Hola amigos, bienvenidos a los podcasts. En esta ocasión viajaremos a Colombia. Os habla Diana y me acompaña hoy Alfredo. Hola Alfredo, ¿qué tal? Hola Diana, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, la primera pregunta para que quede bien claro, ¿de dónde eres? Yo vengo de la capital de Colombia, que es Bogotá. Ya nos has dicho el nombre de la capital y Colombia es el nombre oficial del país. Sí, se puede decir que es la reducción, ¿no? Uno normalmente dice República de Colombia, pero decimos normalmente Colombia. Como la mayor parte, ¿no?, de los países de Latinoamérica son repúblicas pero queda reducido a un nombre más corto, ¿no? Supongo que todo el mundo, Alfredo, sabrá situar este grandioso país que es Colombia en el mapa, pero creo que podríamos recordar un poquito su situación geográfica. Podríamos decir someramente que Colombia está situado en la esquina norte de Sudamérica. Está limitado por los dos mares, al occidente y al norte. En la parte sur tenemos que limita con Perú y con Ecuador, al este con Venezuela y Brasil, y separando el Océano Atlántico o el Mar Caribe del Océano Pacífico está Panamá. Vamos, un sitio del sueño, ¿no? El Mar Caribe por un lado, el Pacífico por otro. Creo que también compartís con otros países, como por ejemplo Argentina, la cordillera de los Andes, ¿no? Sí, y precisamente la cordillera viene como una sola masa desde el sur, y en Colombia es el punto en donde se trifurca, se vuelven tres ramas, y tenemos una gran parte, yo diría un 40% del país está en montaña. En la falda, ¿no?, de la cordillera. Correcto. ¿Has estado alguna vez allí, en los Andes? En los Andes sí. La capital de Bogotá queda en uno de esos ramales de los Andes. Es una meseta, un pedazo de montaña que se convierte en un territorio plano, pero es alto, queda a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Casi nada, ¿no? Colombia es un país bastante extenso, ¿no? Pero ¿cómo se concentra su población? ¿Hay grandes ciudades en Colombia? Lamentablemente, podríamos decirlo, Colombia es un país centralizado. La mayor parte de los habitantes en Colombia se centran en Bogotá, en la capital, en donde tenemos un gran número de habitantes. Y de resto hay otras pequeñas ciudades, o bueno, las ciudades secundarias son ciudades que están entre los 2 millones de habitantes, 1 millón de habitantes, pero no supera esa cantidad. Según los datos que yo tengo, tiene casi como alrededor de 44 millones de habitantes, ¿no?, el país. Correcto, sí. Eso sin contar la gente que no vive en el país, ¿no?, que colombianos hay muchos. Colombia, podemos decir que es un país multicultural, hay influencia de otras culturas extranjeras o hay más una cultura indígena o popular. En el país mismo nosotros decimos que hay 5 diferentes culturas. El país mismo está dividido en 5 regiones. Una es la Caribe, que es la que queda al borde o en el límite con el Mar Caribe. La Pacífica, que está al límite con el Mar Pacífico. La Amazonía, que es la que está abajo y limita con el río Amazonas, la llanura, que es la que limita con Venezuela, y la parte andina, que es lo que está en el centro de Colombia. Entonces nosotros decimos que son 5 regiones en las cuales hay 5 diferentes culturas. Todas son totalmente distintas. Y cada una de estas culturas, a su vez, claro, están influidas o influenciadas. Lo que está en el sur está influenciado por los países del sur. Ecuador, Bolivia, Perú. La parte norte está influenciada por todo lo que es la cultura caribe. Podemos decir que sí. Hay multiculturalidad, ¿no? Pero Correcto. Digamos que se queda un poco en casa, ¿no?, de las influencias más cercanas, ¿no? Correcto. Vamos al idioma, ¿no? En Colombia el idioma oficial es el español, pero supongo que como en otros muchos países de Latinoamérica tiene sus peculiaridades lingüísticas. No sé, supongo que tú nos puedes hablar mejor de fenómenos como el voseo, las formas de tratamiento de usted, ¿no? Es interesante. Dentro de estas 5 regiones que te acabo de comentar, la manera de hablar también varía, el español también varía. Entonces, como
En el norte podemos hablar de un recorte de las palabras, de la gente cuando habla recorta las palabras. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, allá no dicen bus, sino dicen bu. Bu, vamos, ya Puedo ir a bus coger el es bastante corto, ¿no? Como para hacerla más corta todavía. Esa es la parte caribe, lo que nosotros llamamos los costeños. Está la parte del centro, donde está Bogotá y todos los alrededores, en donde se trabaja o se habla más del usted. Ya hay otras zonas que también podemos decir varían por el clima, ¿no? Digamos lo que es hacia la zona pacífica hay una ciudad secundaria que se llama Cali y hacia la zona norte hay una ciudad también importante que se llama Medellín, en donde se trabaja el buceo, ¿no? Hablamos de voceo, es decir vos en vez de tú, ¿no? Exactamente. El hablar de tú se limita a grandes amistades. Por ejemplo, yo vengo de Bogotá, para mí el hablar de tú se limita a las grandes amistades entre hombres y mujeres, se habla de tú, pero ya cuando uno habla con un desconocido o cuando uno habla con una persona mayor, se trabaja del usted. Entonces, para la gente de Cali o para la gente de Medellín, el tú se varía por el vos. Vamos, casi hay que hacer un máster de cuando hay que utilizar tú, vos o usted, ¿no? Pero bueno, supongo que eso es más complicado para los que no somos latinoamericanos, pero sí que tiene un encanto, ¿no? Esa forma de hablar. Sí, me parece que no es tan... Suena muy difícil, pero yo creo que se entiende. ¿Y los verbos utilizáis las mismas formas o cuando decís vos cambia también el verbo? Yo creo que el verbo... Yo trabajo más el tú. ¿Tú qué haces, por ejemplo? ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Vos qué hablas? O sea, los paisas hablan también con una cierta entonación. ¿Y vos qué hablas? Entonces ellos hablan más de esa forma. Sí, que es tan amable, ¿no? La forma en que te lo dicen, que aunque sea para algo malo, no parece que no te lo tomas, correcto, ¿no? En serio. Es verdad. Pues en cuanto al vos, y también tenéis diminutivos, supongo, ¿no? Sí. Allá trabajamos el gato, gatico, ratón, ratoncito. O ratoncico. Deme un minutico. Sí, trabajamos mucho con el ico, trabajamos también con el ito, pero digamos, a diferencia yo creo que de España, allá se trabaja mucho el illo, ¿no? El ito, ita también es uno de los diminutivos más numerosos. Y el illo, illa, aunque se relaciona más con la zona del sur también, ¿no? Andalucía, en cada región luego también hay el ico, ica, ¿no? De Colombia, en otra región. Qué interesante. En Aragón. Sí, realmente lo del idioma es muy interesante. Hablamos el mismo idioma, por ejemplo, tú y yo. Sin embargo, yo creo que si me dicen palabras como espumosa, bueno, ahí puedo deducir qué puede significar en español, ¿no? Por ejemplo, si te hablo de una birra... Eso sí lo conozco, ¿ves? Eso se ha extendido totalmente, ¿no? Una cerveza, me estás hablando. Por ejemplo, hay una palabra muy interesante. Por ejemplo, las personas mayores no la utilizan, pero la utilizamos más nosotros, ¿no? Cuando uno dice, vamos a ir de vacaciones a la costa. ¡Uy, qué chévere! Uno utiliza la palabra chévere como... Una expresión ¡Uy, qué bueno, qué cosa tan buena! Entonces uno utiliza esa palabra, qué chévere. Pero eso está más dentro de la juventud, ¿no? Pero está muy extendido eso. Yo creo que esa expresión se conoce mucho, ¿no? Ajá. Fuera de Colombia. ¿Qué más palabras podríamos decir? Yo no sé, por ejemplo, hay una palabra que siempre me suena a mí bastante curiosa cuando oigo hablar a los españoles, es cuando hablan del ordenador. Para nosotros, ordenador es computador. El computador. El computador. Que viene del computer, ¿no? Correcto. ¿Hay una influencia quizá más de términos ingleses en el español de Colombia o no? Vamos, convertidos, digamos, ¿no? El idioma inglés ha influenciado a todos los idiomas y dentro es el nuestro. Sobre todo nosotros que, pues, tenemos una influencia bastante directa de los Estados Unidos. Sí, computador, computer o computar. Computar es como... Sí, bueno, realmente computar, ese verbo existe, ¿no? En español, entonces ya no se sabe de dónde viene realmente la influencia a veces, ¿no? Hasta a lo mejor influyó el latín en el inglés. Por ejemplo, manejar, ¿no? Voy a manejar un auto. O voy a manejar un carro, perdón. Para nosotros más voy a manejar un carro. Eso yo pienso en un carro del campo y que lo vas a manejar, vamos, que de estos que incluso no tienen ni motor. Y creo que significa algo totalmente diferente, ¿no? Vaya. Conducir, ¿no? Manejar. Cuando hablamos más sobre ese español
común sobre ese español del día a día, va habiendo más y más variaciones, más y más cambios, más y más cosas que yo creo que si uno se pone a leer un libro, el español es más homogéneo, ¿no? Hay más diferencias entre el español que uno lee en un libro y el español que todo el mundo habla en la calle, bien sea en Colombia, en Argentina, en México o en España. Claro, porque a nivel literatura yo creo que podemos hablar del mismo español, ¿no? El de España, el de Argentina, el de Colombia y el de cualquier país hispano. Pero lo que comentas, el habla diaria, ¿no? A veces el cambio de significados nos haría estar como un poco perdidos. Me gusta esto de los ejemplos de palabras. Dormitorio, en español decimos dormitorio y en Colombia. En Colombia decimos mi cuarto. Mi cuarto queda a la derecha de la cocina, por ejemplo. O en el apartamento tenemos 4 cuartos, en donde yo creo que en España se dice en mi piso tenemos 3 habitaciones. Habitaciones, sí. Decimos, o cuando se trata de donde se duerme, utilizamos más habitación incluso que dormitorio, ¿no? O cuando decimos mi habitación, pues significa lo mismo que mi cuarto. O cuando uno se va de rumba a tomar birra, por ejemplo. Se va de rumba, no va a bailar la rumba, se va de fiesta, ¿no? Correcto. Y después también hay expresiones, ¿no? Yo cuando he visto esto de al peluche. Wow, esta sí es una palabra, primero de la juventud y segundo no tan vieja. Vamos, esa la aprendí hace muy poco. Estamos hablando de algo entonces reciente, Yo esta expresión. Sí, yo creo que sí, yo creo que en el colegio yo nunca utilicé la palabra. La empecé a utilizar ya cuando estaba en la universidad. Uy, eso está al pelo, al peluche. Ah, vale, ahora lo pillo, vale, al pelo, es que al peluche no veía mucho la relación con el significado en español, que es perfectamente. Pero viene de pelo, peluche. Sí, o echar carreta. Eso es hablar mucho. Cuando uno está hablando con alguien, hombre, no eche tanta carreta, ¿sí? No hable tanto. Y a lo mejor así un poco con el sentido de hablar por hablar, en plan... Correcto, va en ese sentido. No en serio, ¿no? Correcto, de hablar mucho. Hablar no mucho. Ir al punto. No sé si aparte del español, Alfredo, hay algún dialecto o algún argot que se mantenga a día de hoy en Colombia. El idioma en Colombia es el español. Claro está que todavía se conservan algunos dialectos, pero son pequeñas tribus que todavía quedan en Colombia, desafortunadamente en vía de extinción. Pero además del español, esos dialectos no conozco ninguno. No han sobrevivido, ¿no? No han trascendido. No ha habido una relación de las palabras aborígenes. De pronto, cuando se habla Bogotá en sí, el nombre de Bogotá viene de una palabra indígena, nombres tal vez, pero ya más allá de eso. Lo que sí ha trascendido es la cultura colombiana y yo creo que gracias a uno de los grandes autores, ¿no?, que tenéis, que es, no sé si piensas lo mismo, pero visto desde fuera, García Márquez ha sido un total embajador, ¿no?, de Colombia. Total. Yo creo que uno de los grandes escritores a nivel mundial, y yo creo que él ha creado una escuela, ¿no?, una manera de escribir que es el realismo mágico y a su vez palabras nuevas, ¿no? Como ¿cómo es que se llama esto? Se me escapó. Que crea palabras nuevas. Sí, ¿te refieres? Que crea palabras nuevas y que... Innovación o invención de léxico, neologismo. Sí, es una utilización de las palabras, es una manera de contar la verdad, pero con palabras extravagantes. Es decir, por ejemplo, en el río encontré huevos de proporciones inmensas refiriéndose a grandes piedras. Entonces es una manera, unas analogías interesantes. Como metáforas, Como ¿no? metáforas, correcto. Ya en cuanto a literatura, podemos hablar algo más de Colombia o en otras ramas. ¿Cómo definirías la cultura en Colombia? ¿Qué es lo que más está más caldente? A ver, culturalmente Colombia es reconocido como un país en donde se trata de incentivar esto mucho. Se trata como de aportarle a la gente mucha de esa cultura, digamos, el teatro, por ejemplo, la música. Hay muchas escuelas de música, hay muchas escuelas de teatro, y esto se trata de inculcar desde la juventud. Y por esa razón, ahora, en esta época, se ha visto como a nivel cultural hay muchos escritores, hay muchos pintores, hay muchos artistas que vienen de Colombia que están empezando a tener un nombre a nivel mundial.
Entonces, pues, yo creo que eso ha influido bastante. Eso ha influido bastante que después de Gabriel García Márquez, claro está, antes también, ha habido como un echar para adelante. Fue paso como adelante hacia... un impulso, ¿no? Correcto. que ha dado a otros que pueden ser tan o mejores, ¿no? Y en cuanto a una cultura así más popular, folclore, ¿es destacable? De nuevo tengo que devolverme un poco a las 5 regiones. Uh-huh. Esas 5 regiones de Colombia tienen 5 diferentes folclores. La música del Caribe es la música alegre, es la música que se conoce como la cumbia, es el porro, el mapalé, en donde el merengue, en donde la salsa tiene mucho arraigo. A nivel pacífico es una música también con bastante percusión, con bastante ritmo, pero no tan alegre. Y en la zona pacífica se ha arraigado mucho lo que es la salsa, la que se conoce a nivel mundial. Y ya tenemos otras zonas, en la zona andina es más un folclore a nivel de cuerdas, a nivel de un tiple, a nivel de una guitarra, a nivel de estos instrumentos, al nivel de los llanos, está el arpa, los capachos, que son unas maracas pequeñas, y bueno, y la zona de la Amazonía, en donde todavía se conservan muchos de los instrumentos de los aborígenes que viven en la zona del Amazonas. Hablando también de cultura, hay que hablar de gastronomía y vamos a abrir un poquito el apetito hablando de cuáles son los principales platos o acompañantes o postres de la gastronomía de Colombia. Vaya. Se vaya significa que hay muchos, ¿no? Sí, como que me toca hacer un pequeño resumen porque hay tantas cosas para comer allá. Y todas sabrosas. Entonces, es... Por ejemplo, un plato principal. Un plato principal, por ejemplo, podemos hablar, de nuevo, me toca hablar siempre de las 5 regiones. Está en la zona de la costa, está lo que es un sancocho de carne asada. Un sancocho. Sancocho de carne asada, que es un caldo espeso, una sopa que se espesa con ñame o con papa, que son unos tubérculos. ¿Con patata? Patata. Vale. Porque estaba un poco perdida ahora. Lo de papa me orientó un poco. Y tubérculo también. A este se le agrega carne. Hay un proceso también de la carne oreada, que se le pone sal y después de unos días, que ya está seca y dura, se corta, se echa dentro del sancocho. Puede ser sancocho de carne, sancocho de pescado o sancocho de pollo. Digamos, eso es en la parte norte, en la costa, en donde se habla también. Hay un arroz que es el arroz de coco, un arroz qué rico. Que es con la grasa del coco que se hace. Tiene un aroma y tiene un sabor bastante particular, fuerte. Tenemos también lo que es el patacón, que es el plátano verde, que se trabaja... Plátano verde, pero grande, ¿no? Porque para vosotros el plátano es de mayor tamaño que lo que entendemos nosotros, ¿no? Correcto. Es distinto al banano o banana. Este es un plátano un poco más grande, no es tan blando, es duro. Cuando es verde se cocina de una forma y cuando está maduro se cocina de otra. Cuando está maduro es más dulce. Cuando está verde se hace lo que es el patacón, que es se corta en tajadas, se apachurra y después se frita. Después tenemos, digamos, en la zona andina lo que es el ajiaco. Esa es la típica comida de Navidad en Bogotá, el ajiaco de pollo. ¿Tiene ajo, por casualidad? No. No. No tiene ajo. Intento buscar... por lo del ajiaco. Sí. Ajiaco. Por la raíz en latín. No tiene ajo. Es con la papa, con la patata, con el tubérculo, para que espese. Se trabaja con pollo. Es la base fundamental, son algunas verduras, pollo y... ¿Legumbres o...? Legumbres, correcto. También se queda con una salsa bastante espesa y picante, ¿no? Normalmente no es picante, pero se ofrece picante para echarle porque hay gente que le gusta muy picante. Importante las alcaparras. Alcaparras es importante. Pero eso sí que pica, ¿no? ¿O no? ¿No? Yo no soy muy amigo de las alcaparras, pero... No es un alimento tampoco que creo que lo he probado alguna vez. Sí, los frijoles también. Medellín es la capital de Antioquia, que es lo que la gente más conoce. Hay mucho el frijol. El frijol negro, un frijol grande, no el frijol negro que se conoce como en México y en Cuba, que es un frijol negro pequeño. No, este es un frijol negro grande. Y yo creo que una base fundamental de la comida en Colombia es el arroz. Allá todos los platos tienen arroz. No se come pan, ¿no? O se acompaña todo de arroz más que de pan, ¿no? O arepa. La arepa también se utiliza.
Y en las distintas zonas son distintos tipos de arepa. Unas de maíz, otras de harina de trigo. Pero, bueno, en lo básico de la arepa, en lo fundamental de la arepa, es harina, agua, mantequilla, listo. Y eso es lo que sirve para acompañar el resto de las comidas. Hay otras personas que las cortan por la mitad, las rellenan, se come, listo. ¿La arepa incluso la hace la gente en casa o la compra? Se puede comprar ya hecha, todo ahora, Sí. pero la más sabrosa es la que le hacen en Hombre, casa. eso seguro que no nos cabe ninguna duda. Y un postre, por ejemplo, para cerrar este menú, que ya me está entrando un hambre. Hay una fruta que es la guayaba. De la guayaba se hacen una cantidad de postres allá. Está lo que es el bocadillo. Bocadillo es un postre que es como un juguito de guayaba. Se prepara con el azúcar y la fruta. Se prepara una especie de jalea, de melaza que se endurece y luego le ponen azúcar. Y es un postre delicioso. Se toma o con leche o con queso. Se mezclan las dos cosas y ese es un postre, se podría decir que diario, todo el mundo come de eso. ¿Qué otros postres tenemos así? El postre de natas, que es un postre típico de Navidad. Eso, postre de natas que está hecho de... De las natas de la leche. Ajá, era lo que estaba pensando, porque antes se hacían los bizcochos, yo recuerdo, ¿no? En España se utilizaba la nata de la leche. Esto es de eso. Son las natas de la leche, con harina, se deja en el congelador y después se vuelve una gelatina. Y eso es lo que es el postre de natas. ¿Y se cocina o se come así en frío? Se come en frío. Se cocina, sí, pero se come en frío. Está el flan de leche y la natilla. Ah, y una cosa importantísima, me había olvidado. Las brevas con arequipe. El arequipe es leche cocinada con azúcar. Eso es lo que se llama el arequipe. Y están las brevas. Y se comen las dos juntas. La verdad es que me sorprende, ¿no? Porque es una gastronomía también influida mucho por el clima, ¿no? Correcto. Creo que es totalmente diferente a la gastronomía que puede ser, por ejemplo, en España. Decías la natilla, supongo que es lo que entendemos por natilla, ¿no? Correcto, todo el mundo. eso es la misma natilla. ¿Y para beber? Si tenemos sed. Si tenemos sed, lo mismo que todo el mundo toma. Un jugo, los jugos, los zumos. Los jugos naturales, jugos de todo tipo de frutas, se consiguen todas las frutas, entonces se puede tomar todo tipo de frutas. Hay una bebida especial que es la colombiana, yo creo que eso no lo consiguen en muchas partes. Y es una bebida gaseosa, hecha específicamente en Colombia. ¿Cuál es el ingrediente? No sé, pero es delicioso. Es el secreto como la Coca-Cola, ¿no? Más o menos. Pero seguramente está más bueno que la Coca-Cola por la cara que pones y tal como lo describes. Sé que quedan muchos platos, chuchuguaza, canelazo, que son también otras bebidas, pero como tenemos que hablar de otras cosas de Colombia, nos vamos al deporte. Y ya no sé si preguntar cuál es el deporte rey. El deporte rey, yo creo que como todo el mundo es el deporte que une a todo el mundo es el fútbol, y allá el fútbol es algo también muy importante. Un El ciclismo ¿no? fue muy importante en una época, en los años 80. Pero el resto, el fútbol es lo que más... Sobrevive el fútbol a todo, ¿no? A todo, sí. ¿Se puede hablar que hay un fanatismo por el fútbol? Sí, hay fanatismo por el fútbol. Y lo que une las 5 regiones es cuando juega la selección Colombia, todo el mundo es amigo de todo el mundo. Sí, eso pasa curiosamente, ¿no? En todos los países. Todo el año rivalizando los equipos, ¿no? Dentro del país y luego la selección parece que los une. Sí. En cuanto a la religión, Alfredo, supongo que la católica, ¿no? Es la mayoritaria. Sí, yo creo que un 80% es católica y bueno, hay de otras. En una segunda posición que está ganando muchos puestos es la evangélica o lo que es Vamos, los evangélicos o... ¿Los testigos de Jehová es lo mismo? Creo que sí. No, los evangélicos o cristianos, ya. Esos son los que están ganando también mucho. Ahí lo dejamos porque me pierdo un poco en las diferencias que se establecen entre unas religiones y otras. Vamos a cuestiones un poquito más prácticas. Quien quiera ir a Colombia necesitará cambiar la moneda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Allá tenemos el peso colombiano. Es una moneda que comparándola con los Estados Unidos o con el dólar, para hacer el cambio estamos hablando de $1 son 1.500 pesos.
Vamos, Y un que euro son aproximadamente 3.000 pesos. 3.000 pesos, Dios mío. Algo así. Ujú. ¿Cuántos ceros? Así de golpe, ¿no? ¿Y está la vida barata, cara en Colombia? Yo creo que las personas que han vivido en el extranjero se Mm. pueden dar cuenta que Colombia no es un país costoso. El costo de la vida es bastante bajo, es bastante reducido. Ujú. Puede uno darse muchos gustos con muy poco dinero. Eso no sé si es bueno o malo, ¿no? Para los habitantes de allí. ¿Cómo está la economía en Colombia? A nivel Suramérica, comparémoslo con Suramérica, Mm. es de las economías que está más estable, pero de todas maneras, si lo llegamos a comparar con otros países, pues no es muy fuerte. Y bueno, importante también es, igual, como es económico, pues también hay que decirlo tristemente, el nivel adquisitivo de la gente es muy bajo, ¿no? Ujú. Entonces, pues se Ujú. nivela lo uno con lo otro. Sí, porque si aún encima el nivel de vida estuviese muy alto, ¿no? Pues sería mucho más negativo. ¿Necesitamos un visado para entrar en Colombia? Sí o no. Algunos países necesitan visa. La gente que viene de Europa no necesita visa. Sí se va a quedar, 3 meses. creo que son ¿no? 3 meses, Sí. correcto. Ujú. La gente que viene de los Estados Unidos, de Australia, de Japón, no necesita visado. Necesitan visado ya países como, no sabría decir, creo que Bueno. Nicaragua, esos Ujú. Pero a los que viajan desde Europa no necesitan no necesitan. visado. Nos vamos a hacer así un poquito de turismo con estas monedas que hemos cambiado. ¿Qué ruta nos propondrías? Lo fundamental es, uno llega a Bogotá en avión, después de eso uno puede pensar, bueno, comencemos por las zonas cercanas, está la zona cafetera, que es donde se produce el café en Colombia. Se conoce a nivel mundial el café más suave del mundo se produce en Colombia. Entonces, pues, se ha creado una zona turística alrededor de la zona cafetera, de cómo se planta, cómo se recoge, cómo son todas estas formas o cómo son todas las formas de producir y hacer el café. Podemos ir abajo a la parte de la zona de la Amazonía, lo que es Leticia, es la capital del departamento del Amazonas, que está al lado del río Amazonas, es también impresionante. Después podemos ir a la zona pacífica, en donde encontramos todo lo que es la naturaleza que todavía el hombre no ha podido conquistar. Entonces encuentra uno zonas en donde puede ir a visitar. Hay una isla, Gorgona, en donde uno va a ver ballenas. Hay una Ballenas. época del año donde uno va a ver las ballenas que pasan por ahí en su peregrinaje. Después seguimos subiendo por la zona oeste y llegamos a Medellín, una capital cultural espectacular. ¿Es muy grande? No, no es muy grande. Ujú. Bueno, es la segunda ciudad de Colombia. Comparada con Bogotá no es muy grande, pero Ujú. sí tiene mucho potencial. Y después tenemos que ir indiscutiblemente a Cartagena. Cartagena es la zona turística por excelencia a nivel mundial. Es patrimonio histórico de la humanidad y se han esmerado por empujarla como un sitio turístico a nivel mundial. Entonces tú encuentras desde esa zona turística tradicional de playas, de hoteles, y también encuentras la zona Más del virgen, centro ¿no? de la ciudad, del casco histórico de la ciudad, en donde Ujú. puedes ver Cartagena fue el punto de partida del oro hacia España. Entonces, como tal, era una fortaleza. Y este valor histórico de Cartagena la hace muy atractiva para el Ujú. turista. Y lo sigue manteniendo. Aparte de ese crecimiento turístico del que hablas, se seguirá salvaguardando un poco lo que es la esencia, ¿no? De Sí. Cartagena. Sí, Ujú. tiene un espíritu, tiene algo. Ujú. Uno camina a las calles y es... De ahí es oriundo García Márquez, ¿o no? No, ¿No? García ¿No es de Márquez es Cartagena? oriundo de... Es una Ujú. pequeña población que se llama Aracataca. Bien, pues estaba yo confundida. En cuanto si nos queremos mover por Bogotá o por Medellín, por ejemplo, ¿qué medio de transporte es el más económico o el más recomendado? Uno puede ir en carro, ¿En coche? auto. Uno puede viajar en auto, las calles o las carreteras y autopistas son buenas. Claro, no es inmediato el viaje, o sea, cuando uno va a viajar, por ejemplo, de Bogotá a Cartagena, son aproximadamente unos 800 kilómetros, Uf. pero demora unas 12 horas. ¿Por qué? Porque estás en la parte alta de la montaña, 2.600 metros, Sí. tienes que bajar y eso demora. No hay túneles, sino es carretera Sí, que va alrededor de las montañas.
El otro medio de transporte es el avión. ¿No? Hay muchas aerolíneas pequeñas y grandes que hacen los distintos trayectos. Tren no está desarrollado. Hubo en alguna época, hubo mucho transporte en tren, pero debido a las zonas montañosas y todo esto... Cuesta mucho dinero. Cuesta mucho, correcto. Y, por ejemplo, en Bogotá se utiliza el taxi porque es algo muy característico, ¿no? Los taxis de Latinoamérica en general. Sí. ¿Y es caro? Como lo digo, para la gente de allá es costoso. Es un medio de transporte costoso que se utiliza de vez en cuando. Normalmente se utiliza el tradicional bus, busetas, que son unos buses más pequeños, o colectivos que son mucho más pequeños. O sea, hay millones de ellos. Y ahora se está empezando a trabajar con sistemas de transporte masivos. Ahorita se está empezando a hablar de construir un metro en Bogotá. Vamos, que eso significa también modernización, ¿no? Del país y de las ciudades. ¿De qué color es el taxi en Bogotá? Por curiosidad. Amarillos. Amarillos. Nos copiamos de Nueva York. Qué tristeza. Bueno, a lo mejor también se puede invertir, aunque es más difícil, ¿no? Que Nueva York haya copiado de... No, porque es que los taxis amarillos han sido la Yellow empezaron Taxi. apenas hace unos 10 años, 12 años para acá. Es bastante reciente. Si ahora fuésemos a Colombia, en Europa estamos en primavera, por ejemplo, ¿con qué estación nos encontramos en Colombia? En Colombia, ahorita, abril, estamos hablando de... Allá se dice abril aguas mil. ¿Qué quiere decir eso? Llueve. Que llueve mucho. Aquí también se dice, en España también se dice ese refrán. ¿Hay mucha diferencia horaria con respecto a España? Son 5 horas. ¿A Europa? Son 5 horas. O sea, mientras acá son las 6 de la tarde, allá son las 12. Bueno, para terminar así un poquito, ¿qué nos podrías decir de cómo son los colombianos? Yo creo que el colombiano es una persona abierta. Es una persona que le gusta hacer amistades, es una persona que le gusta hablar con la gente, que le gusta comunicarse, es muy abierta y por eso si quieres hacer amigos rápidamente, ve a Colombia, allá todo el mundo va a ser tu amigo. Pues por esta forma tan amable con la que nos lo has contado, Alfredo, te damos las gracias y no queda duda que si tú eres colombiano y tal como acabas de describir a los colombianos, creo que se confirma, ¿no? Pues bienvenida. Hasta la próxima.